Muy queridos hermanos en el Señor, con un profundo gozo, pero al mismo tiempo dolor, celebramos hoy esta grandiosísima e importantísima solemnidad del Corpus Christi. Solemnidad del cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, en días pasados, celebrando una liturgia votiva de la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, decía yo que ciertamente no podemos separar cuerpo y sangre del Señor. ¿Por qué? Porque un cuerpo sin sangre es un cuerpo muerto. Y cuando una sangre sale del cuerpo humano, tarde o temprano llega a descomponerse. Y Jesucristo no está muerto, está vivo. Y realmente presente en la Santísima Eucaristía. Pero no solamente está presente, como ya lo hemos venido diciendo hasta la saciedad y lo continuaremos diciendo, la presencia eucarística de Cristo es eminentemente una presencia oblativa, presencia victimal. Él, por amor, instituyó la Santísima Eucaristía para continuar perpetuamente siendo víctima sustitutiva. Él se mantiene voluntariamente en la Santísima Eucaristía para transmitirnos lo que Él vino a traer a la tierra: plenitud de vida. Y esa plenitud de vida es vida en Dios, vida en el Dios uno y trino. Es todo un misterio. No es un símbolo. La Eucaristía no es un símbolo. Es mysterium fidei. Misterio es el misterio de la fe. Porque eso es Jesucristo. Es el misterio de nuestra fe. Es el centro. Es el principio. Es el centro. Es la cumbre de nuestra fe. Quien no cree en Jesucristo vivo y víctima sustitutiva perenne, perpetua, no tiene fe. Prácticamente, me atrevo a decir, estaría muerto. Quien no cree en Jesús, quien no adora a Jesús en la Santísima Eucaristía, prácticamente está muerto. Y camina hacia la muerte eterna. Mientras que
quienes creemos en su presencia oblativa, perpetua, propiciatoria, tenemos vida. Pero al mismo tiempo adquirimos un compromiso. Así como Jesús, voluntariamente, por puro amor, aplicando su misericordia, sí, pero también aplicando su justicia, instituyó este misterio insondable, admirable, precioso de su presencia oblativa en la Santísima Eucaristía. Es la fiesta, es la solemnidad de su cuerpo y sangre. O sea, es la solemnidad de su presencia central, de su presencia real. Real en los dos sentidos de la palabra real. Real porque es verdadera y real porque Él es el Señor, Él es el Rey. Y por tanto, vuelvo a repetirlo, esto implica un compromiso de parte nuestra. Y el católico que no vive este compromiso está muy débil o muerto. En cambio, el católico que vive ese compromiso, al cual me voy a referir de inmediato, hermanos, está vivo y está planificándose continuamente en la verdadera vida, la vida en Cristo. Quien vive el misterio eucarístico del Señor va aumentando y fortaleciendo esa plenitud de vida que Cristo vino a traer a la tierra. Fíjense, es muy significativo el hecho de cuando Jesús se refiere a su misión en la tierra, no dice, vine a salvarles. No, dice, vine a traer plenitud de vida. Es muy significativo este hecho. Jesús dice, vine a traerles plenitud de vida, vine a darles plenitud de vida. Y esa plenitud de vida nos la da cuando nos permite vivir su misterio eucarístico. Pero entonces aquí viene el compromiso. ¿Cuál es nuestro compromiso? Hermanos, nuestro compromiso es ser católicos de la Eucaristía. Que vivamos realmente el misterio eucarístico del Señor. Ahora bien, hermanos, aquí viene una disyuntiva. ¿Para qué vivimos el misterio eucarístico del Señor? ¿Con qué finalidad vivimos el misterio eucarístico del Señor? ¿Y cómo lo vivimos? Porque si solamente asistimos a la Santa Misa, que es el acto eucarístico por excelencia, la Santa Misa es el acto eucarístico por excelencia. Hermanos,
¿Para qué asistimos entonces a la Santa Misa? ¿Para alcanzar favores del Señor? ¿Para alcanzar el perdón del Señor? Ciertamente, hermanos, quien asiste a la Santa Misa con frecuencia, no solamente cuando está mandado, sino con frecuencia, hermanos, ciertamente va alcanzando el perdón de Dios. Y ese perdón de Dios se va transformando día tras día más y más en plenitud de vida, en fortaleza, en sabiduría, en pureza, en comprensión, en todas y cada una de las virtudes cristianas. El perdón de Dios no es solamente perdonar y olvidar los pecados, no. El perdón de Dios no consiste solamente en olvidar nuestros pecados, sino que el perdón de Dios consiste precisamente en darnos a su Hijo Divino para que su Hijo Divino nos dé su misma vida, dándosenos, entregándosenos como víctima sustitutiva. Cada vez que participamos en la Santa Misa, Jesús nos está sustituyendo ante la misericordia y la justicia de Dios, uno y trino. Cada vez que asistimos a la Santa Misa, cada vez que vivimos la Santa Misa, cada vez que comulgamos en la Santa Misa, fíjense bien en el hincapié que acabo de hacer. Comulgamos en la Santa Misa, no solo fuera de la Santa Misa, que a veces se puede hacer, pero no es lo mejor. Lo mejor es comulgar dentro de la Santa Misa, participando plenamente del sacrificio del Señor, participando plenamente de la presencia del Señor, adorando a Jesús. Y en correspondencia, dejándole a Él que nos fortalezca para serle fieles. Qué importante, hermanos, es vivir la Santa Misa así, de esta manera. Abiertos a que Él nos dé todo lo que Él quiere darnos, a que Él le dé a cada uno lo que Él sabe que cada uno necesita, y que Él nos dé lo que Él sabe que como cuerpo místico suyo necesitamos. No solamente lo que necesitamos como personas, no solamente lo que necesitamos como personas, no solamente lo que necesitamos como familias, sino lo que necesitamos también y especialmente como su cuerpo místico, la Iglesia. Hermanos, cada vez que participamos de la Santa Misa, cada día que nos postramos de rodillas ante Jesús sacramentado, cada vez que doblamos nuestra rodilla ante Jesús en el sagrario, cada vez que doblamos nuestra rodilla ante Jesús expuesto en la custodia, hermanos, el Señor nos va fortaleciendo y nos da la oportunidad de adorarle y de transmitirle nuestro amor y nuestra fidelidad. Y nos fortalece para que le seamos cada día más amorosos
y más fieles para con Él. Bueno, ciertamente, vivir el misterio eucarístico del Señor es sublime. Es misterioso, pero al mismo tiempo es sublime y es plenificante. Vivir el misterio eucarístico del Señor, especialísimamente en la Santa Misa, que culmina cuando le recibimos en la Sagrada Comunión, pero que también se realiza cada vez que lo visitamos en el sagrario. Cada vez que nos dedicamos a darle a Él un rato de nuestro tiempo en el templo, delante de su sagrario, o delante de Él expuesto públicamente en la custodia. Hermanos, son momentos importantísimos en la vida de todo católico para adorarle, para amarle, para crecer en la fidelidad a Él. Por eso, hermanos, qué lástima me da, qué dolor me da. Por eso decía que hoy es un día de gloria y de dolor. Qué dolor me da cuando veo que muchos católicos, cuando entran a la iglesia, si hacen la genuflexión, al estar delante del sagrario o delante de la custodia, la hacen a la carrera. ¡Qué dolor! ¡Qué dolor debe dar a él al ver que muchos católicos, si hacen la genuflexión, la hacen por rutina o la hacen por obligación? Pero no, hermano, no podemos hacer la genuflexión delante de Jesús sacramentado por rutina o por obligación. Debemos hacerlo con amor, conscientes de quién es el que está ahí verdaderamente presente y de quién es el que está ahí verdaderamente como víctima sustitutiva, víctima de amor, víctima de misericordia, víctima de justicia, víctima que entrega plenitud de vida. Por eso, queridos hermanos, hoy, al celebrar este año, esta solemnidad, y los próximos 8 días, hagamos el intento porque sean días de crecimiento eucarístico. Ya verán por qué. Hermanos, que sean días de intensa comunicación, intensa intimidad con Jesús, verdaderamente presente en la Santísima Eucaristía. Cuerpo, sangre, alma y divinidad. Jesús no es un compañero cualquiera, como muchas veces vemos que en los últimos lustros se le ha llamado muchas veces, incluso en ciertos cuadros, en ciertas imágenes que dicen Jesús nuestro compañero. No, hermanos, Jesús no es nuestro compañero. Jesús es Dios y hombre, es el Señor, es el Salvador. Y qué lastimoso cuando ese concepto equivocado de ver a Jesús como compañero incluso se menciona en ciertos textos litúrgicos
posconciliares. Hermanos, Jesús es Dios y hombre, verdaderamente presente y oblacionado en la Sagrada Eucaristía. Y por eso ante Él debe doblarse toda rodilla en cielos, tierra e infiernos. Y toda lengua debe confesar que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesucristo no es un Señor cualquiera, no es un Señor con minúscula. Jesucristo es el Señor, así, con mayúscula, con todo lo que significa una letra mayúscula, de respeto, de amor, de adoración hacia Él, de fidelidad hacia Él. Quien vive la Santa Misa de verdad, quien vive la visita al Santísimo Sacramento del altar, quien vive la hora santa, quien vive su oración ante Jesús sacramentado, quien consagra su vida a Jesús Eucaristía. Hermanos, debe procurar ser como Jesús también, hostia. Porque la Eucaristía es la hostia. Por eso, hermanos, también los invito en este momento a que entendamos el verdadero sentido de la palabra hostia. Porque yo sé desde hace mucho tiempo que en ciertos países la palabra hostia la han tergiversado y la toman como si fuera una mala palabra. ¡Jamás! No es mala palabra. Al contrario, hostia es esa presencia real, viva, oblativa, victimal, en la cual Jesucristo sigue entregándose, sigue siendo víctima de amor, de justicia, para darnos plenitud de vida. Quien recibe esa plenitud de vida debe estar dispuesto entonces también a unirse totalmente a Jesús, a entregarse totalmente a Jesús como víctima. Por supuesto ya no sustitutiva, porque nosotros los seres humanos no tenemos mérito ninguno para sustituir a nadie. Jesús sí nos sustituye a todos y nos sustituye precisamente en este Santísimo Sacramento, donde se entrega. ¿Y por qué se queda en la Sagrada Hostia? Para entregarse, para hacer perpetua su entrega oblativa. No solamente su presencia, sino su entrega oblativa. Su entrega que no solamente es salvadora, sino que es plenificante. Jesús en la Eucaristía, Jesús en la Sagrada Hostia, Jesús en su sacrificio eucarístico, en su sacrificio oblativo, se entrega. Se entrega a la justicia del Padre, para que el Padre, por Jesús mismo, cuando lo comemos y le bebemos su cuerpo y su sangre, nos dé la vida
plena, la vida de verdaderos hijos de Dios en Cristo. Quien no vive la Eucaristía no llegará a la plenitud de la filiación divina. No llegará a la plenitud de la filiación divina. Y esto sí que es tremendo. En cambio, quien trata de vivir cada día más plenamente una vida de entrega a Jesús Eucaristía, a Jesús Hostia, hermanos, se va planificando en todo sentido. Y de esa forma podremos entonces entender aquel texto de la Sagrada Liturgia en el cual se nos presenta a Jesús precisamente como esa víctima. Y nos presentan a muchos santos que van realizando la debida reparación. Hay un texto de la Sagrada Liturgia, una lectura de la Sagrada Escritura, que está en el oficio divino, en el cual a muchos santos se les presenta reparando. ¿Por qué? Porque han entregado su vida a Jesús Hostia. Y con Él y en Él son capaces entonces también de reparar por el pecado propio y el pecado de toda la Iglesia. Qué precioso, qué sublime, qué fuerte, qué comprometedor entonces, hermanos, es llevar una vida auténticamente eucarística, una vida totalmente de hostias vivas y agradables en Cristo Jesús, en la presencia de Dios Padre. Y ese es el objetivo, hermanos. No puedo dejar de mencionar esto que voy a mencionar ahora. Ese es el objetivo precisamente de esta obra, de Opus Cordis Eucharistici. Vivir la victimación vicarial en y desde el altar sacrificial por el reino de Cristo. Lograr que Cristo cumpla su anhelo de darle a toda la humanidad la plenitud de vida. Pero esa plenitud de vida solamente la participará aquel que sea católico de la Eucaristía. Victimación vicarial que debemos vivir en la victimación sustitutiva de nuestro Señor Jesucristo. Y si llegamos a entender esto, hermanos, y si llegamos a hacer el esfuerzo que es necesario para poder vivir ese carisma, lograremos entonces entender también la profundidad del lema que tiene esta obra eucarística, que es Opus Cordis Eucharistici, cuando cada día decimos, al final de cada acto, somos fuego de presencia y oblación, generando el señorío de Cristo. No es un lema cualquiera. Somos fuego de presencia y oblación, generando el señorío de Cristo. Porque eso mismo es Jesús en la Sagrada Eucaristía. Es fuego, fuego de presencia, fuego de oblación, porque quien se acerca a Él, presente verdaderamente en la Sagrada Eucaristía, quien se acerca a Él, quien vive con Él el sacrificio de la Santa Misa, quien lo recibe como comida y bebida,
Hermanos, comienza a ser también un fuego que genera en el mundo el señorío de Cristo. Por supuesto, hermanos, para eso tenemos que aprender a contemplar largamente a Jesús en la Sagrada Eucaristía. Y que pocos cristianos, que pocos católicos, que pocos sacerdotes, que pocos obispos se les ve contemplando a Jesús en Eucaristía largamente. Porque es necesario contemplarlo largamente para llegar a comprender lo que significa la presencia oblativa de Cristo en la Eucaristía y la invitación que Él continuamente nos hace de que también lo seamos nosotros. Porque cuando Jesús dice en el Evangelio, quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el último día, Él nos está dando a entender su deseo de que nosotros como Él, con Él y en Él, seamos también una presencia oblativa continua, perpetua, en el medio del mundo, en medio de la sociedad, en medio de la iglesia, en medio de las familias. Porque esto es necesario, hermanos. Es necesario que Cristo sea el Señor del mundo entero. Desde y en su misterio eucarístico. Hermanos, podría continuar diciendo mucho, pero, hermanos, termino diciendo lo siguiente. Que esta solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de nuestro Señor Jesucristo no sea una solemnidad pasajera, sino que se perpetúe a lo largo del espacio y a lo largo del tiempo. Como ese esfuerzo por ser también nosotros en Cristo, con Cristo, por Cristo y para Cristo, hostias vivas. Seamos presencia oblativa en el mundo, generando el señorío de Cristo. Por eso les decía hace un momento que por lo menos se extienda esta solemnidad los próximos 8 días, hasta que volvamos a reunirnos de mañana en 8, en la solemnidad también preciosa y importantísima, sublime, del Sagrado Corazón de Jesús, que es un corazón eminentemente hostificado y hostificante. Más que eucarístico, hostificado y hostificante. Y ese es el motivo por el cual la solemnidad, la festividad de Opus Cordis Eucharistici no es un solo día, son 9 días. Desde hoy hasta el viernes de la próxima semana. Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Hermanos, que cada día y cada vez que se nos presenta la oportunidad
personal, corporativa, asociativa, de decir, somos fuego de presencia y oblación, generando el señorío de Cristo, lo digamos desde lo profundo del corazón, con la voluntad firme de serlo de verdad, para la gloria de Dios uno y trino y la salvación de las almas.